aspecto particular de la maternidad de la Iglesia es que ella nos educa a través de las obras de misericordia. Como buena madre y educadora, ella se fija en lo que es esencial, y lo esencial, según el Evangelio, es la misericordia. Pero la enseñanza de la Iglesia no es algo meramente teórico, no da lecciones, sino que se transmite con el ejemplo. Ella nos ofrece el ejemplo de los santos, pero también el de tantos hombres y mujeres sencillos. La Iglesia nos enseña a dar de comer y beber a los que tienen hambre y sed, vestir al que está desnudo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Totus Tus. Hoy vamos a hablar acerca de la misericordia. Ustedes saben que después de Semana Santa, el segundo domingo de Pascua es dedicado al Día de la Misericordia, en una aparición que le hace nuestro Señor Jesucristo a esta santa de Polonia, Sor Faustina de Kowalska. Entonces también vamos a aprovechar este tiempo para hablar de la misericordia, especialmente en este año también, en el año de la misericordia, que lo ha decretado el Papa Francisco, un año jubilar, el año de la misericordia, misericordiosos como el Padre. Pero entremos en materia. ¿Qué es misericordia? Vamos primero a entender esta palabra, la palabra misericordia. La palabra misericordia significa poner el corazón en la miseria. Es cuando Cristo baja hasta donde nosotros, hasta nuestra miseria, y pone su corazón en nuestra miseria, en nuestros defectos, en nuestros pecados, y allí nos redime, y allí nos limpia, y allí nos sana, y allí nos libera. Esa es la misericordia. Muchos confundimos la palabra misericordia con la palabra lástima. No, misericordia es más allá. Misericordia es amor activo, amor inmediato, amor que trabaja. Eso es realmente la misericordia, y eso es lo que nos invita el Señor, a que seamos misericordiosos, y es también a lo que nos invita el Papa en este año jubilar, a ser misericordiosos como el Padre, a trabajar por la misericordia. Decía Madre Teresa de Calcuta que si los humanos, si los cristianos fuéramos más caritativos, más misericordiosos con el pobre, con el necesitado, ya se hubiera erradicado la pobreza del mundo entero. Si al menos el 10% de la humanidad fuera caritativo, la pobreza ya se hubiera exterminado en el mundo entero. Somos cerca de 7.000 millones de habitantes en este planeta. El 10% de 7.000 es 700 millones. Si 700 millones nos dedicáramos a dar amor, a dar misericordia, a hacer obras de caridad, pues el mundo cambiaría, todo esto fuera diferente. Pero son pocos realmente los que trabajan por la caridad, son pocos los que trabajan con misericordia por la humanidad. Por eso el Papa Francisco nos invita este año a que seamos más misericordiosos. Recuerden las obras de misericordia. La misericordia no es lástima, no, la misericordia es trabajar por el necesitado. Recordemos las obras de misericordia en Mateo 25. Recuerden que al final de nuestra vida, al final del mundo, en el juicio de las naciones, el Señor nos juzgará por nuestras obras. Cuando nos llame el Señor delante de Él y nos diga: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestisteis. Estuve en la cárcel y fuiste a visitarme, estuve en la clínica y fuiste allí a visitarme. Nos dirá esto el Señor: venid a mí benditos de mi Padre, y nosotros le preguntaremos: Señor, ¿pero cuándo lo hicimos contigo, Señor? Él nos responderá: cada vez que lo hiciste con uno de estos mis pequeños, también lo hiciste conmigo. Ahí está entonces la clave de la misericordia, la clave de la justicia de Dios. Allí está representada nuestra salvación, nuestras obras en la misericordia, con el necesitado. ¿Cuál es el necesitado que tenemos más cerca a nosotros? Pues el prójimo. ¿Y cuál es nuestro prójimo? Papá, mamá, hijos, hermanos, familiares. A esos son los primeros que debemos darles la misericordia, llevarles la luz de Cristo, y luego también a muchos hermanitos que están pasando necesidades físicas, a muchos que están en las cárceles. Miren, hay mucha gente que lleva años
en las cárceles que nadie los visita, que nadie les lleva una palabra de aliento, que nadie les dice, ánimo hermano, Dios cree en ti, Dios te ama, Dios te puede sanar, Dios te perdona. No es que haya falta Dios, no, hace falta quien lleve a Dios, quien muestre a Dios. Y ahí es donde a ti y a mí nos llama el Señor. Ahí es donde tú y yo debemos comprometernos con esta obra, con la obra de Dios, con la enseñanza, con la evangelización, siendo misericordiosos como el Padre. Esa es realmente la misericordia a la cual nos invita el Señor, esa es la misericordia a la cual nos invita la Iglesia, el Papa Francisco en este año jubilar, para que todos nosotros nos unamos como hermanos. Miren, no es necesario ser rico, archimillonario para hacer obras de caridad. Con lo poquito que tengamos, con eso podemos ayudarle a un hermano. Con eso podemos devolverle la sonrisa a un pequeño, a un amigo, al más cercano a nosotros, al familiar que está ahí sufriendo, con una sonrisa, con una palabra. Con eso nosotros damos la luz de Cristo. Con eso nosotros somos testimonio y con eso podemos, en nombre de Dios, salvar muchas almas, tanto en lo material como en lo espiritual. Por eso entonces nosotros tenemos que trabajar en esto, en la misericordia, en la caridad, en la entrega, como lo hicieron los santos. No hay santo que no haya hecho caridad. Todos los santos fueron caritativos desde su pobreza, desde lo poco que tenían. San Francisco de Asís, desde lo poco que tenía, se entregaba con todo esto para los pobres, para los necesitados. Un ejemplo más cercano de nuestra época, Madre Teresa de Calcuta, una mujer pobre, humilde, sencilla. Es más, ustedes pueden buscar en internet, miren los pies de Madre Teresa de Calcuta. Ella era una mujer que andaba prácticamente descalza, a veces con sandalias, para llevar el amor de Jesucristo, para llevar al más necesitado el alimento, el amor. Y ella siempre llegaba con amor primero al más necesitado, a abrazarlo, a besarlo, y después le hacía la caridad, le daba de comer, lo vestía, lo bañaba, lo alimentaba, y con esto el Señor la hizo brillar por la eternidad. Es el ejemplo de caridad en el mundo entero actualmente. Hablamos de Madre Teresa de Calcuta e inmediatamente se nos viene a nuestra mente, a nuestro corazón, el amor, la caridad, la misericordia. A esto es lo que nos invita el Papa Francisco, a esto es lo que nos invita nuestro Señor Jesucristo, a que seamos misericordiosos como el Padre, a que seamos caritativos. Vamos a una pausa y ya regresamos en este su programa Totus Tus. Le dice el Señor a Isaías en el capítulo 1, versículo 10, dice así: oigan una palabra de Yahvé, regidores de Sodoma. Escuchen instrucciones de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿A mí qué tanto sacrificio de ustedes?, dice Yahvé. Harto estoy de holocaustos, de carneros, de cebos, de sangre de novillos y machos cabríos. No me agrada cuando vienen a presentarse ante mí. ¿Quién ha solicitado de ustedes esa pateadura de mis atrios? No sigan trayendo oblación vana. El humo del incienso me resulta detestable. Vengan pues, dice el Señor, y disputemos, dice Yahvé. Hagamos cuentas. Así fuesen nuestros pecados como la grana, cual la nieve blanquearán. Así fueran rojos como el carmesí, cual la lana quedarán. Si ustedes aceptan obedecer lo bueno de la tierra, comerán. Pero si rehusando se oponen, por la espada serán devorados, que ha hablado la boca de Yahvé. Dice más atrás: aprendan a hacer el bien, busquen lo justo, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano, aboguen por la viuda, hagan obras, buenas obras, dice el Señor.
A eso es lo que nos invita el Señor. Más que sacrificios, más que aparentar, más que hacer oraciones extensas, largas, el Señor nos pide que también hagamos obras, que trabajemos por la justicia, que trabajemos por el necesitado. Dice más adelante en las cartas de Santiago, capítulo 2, versículo 14, la fe sin obras es una fe muerta. Para que la fe sea viva, tiene que tener obras, tiene que tener caridad. Allí se mide la fe, en las obras. Allí nos dice el Señor que trabajemos entonces por el necesitado. Por eso el Señor en el año 1931 se le aparece a esta monjita, a esta hermanita, y le dice: mira, quiero mostrarle la misericordia a todos mis hijos, a toda la humanidad. Quiero que conozcan mi misericordia. Quiero que sepan que yo me derrito de amor por mis hijos, me derrito de amor por la humanidad. Pero ellos no se acercan a mí, ellos no tienen caridad. Para que se acerquen a mí, tienen que acercarse primero al prójimo. Para que yo los reconozca, tienen que hacer obras de misericordia. Pero yo los quiero sanar, yo los quiero liberar, yo los quiero amar, yo los quiero perdonar. Le dice el Señor a Sor Faustina de Kowalska, le dice: escribe de mí, escribe de mi misericordia. Mire, le dice el Señor a Sor Faustina, yo lo que más aborrezco después del pecado es la falta de misericordia de los humanos hacia ellos mismos. Es la falta de amor y la falta de confianza hacia mí, lo que yo más aborrezco después del pecado. Por eso ustedes verán la imagen de la misericordia de su corazón, salen dos rayos, uno rojizo y otro blanco, mostrándonos su amor y su misericordia, como cuando estaba allí en la cruz, como cuando este soldado romano Longinos le clava la lanza en su costado y llega hasta su corazón, y de su costado sale sangre y agua, e inmediatamente ese soldado queda limpio, este soldado queda lleno de la gracia de Dios. Así le dice el Señor a Sor Faustina: así de mi corazón quiero que emane sangre y agua para todas las almas, para que sean sanadas, para que sean perdonadas, para que sean liberadas. Pero yo quiero es que los humanos se acerquen a mí, dice el Señor, que los humanos se acojan a mi misericordia, se dejen sanar, se dejen liberar por mí. Miren, yo no soy un Dios justiciero, le dice el Señor, yo no soy un Dios vengativo, no, yo no soy un Dios castigador, como muchos lo quieren hacer ver, no. Yo soy un Dios de amor, yo soy un Dios de misericordia. Por eso quiero que escribas sobre mi misericordia, y para que las almas se den cuenta de que estoy sedientas por ella. Miren, todos sus pecados, como decía aquí en Isaías, todos sus pecados, el más grande de todos sus pecados, yo lo recibiré en mi misericordia, y será como una gota que entra en la profundidad del mar. Así serán todos sus pecados cuando se acerquen a mi misericordia, le dice el Señor a Sor Faustina de Kowalska. El Señor nos redime a nosotros, claro que sí, pero para que nosotros seamos redimidos, debemos nosotros acogernos a su redención, a su amor, a su misericordia, acercarnos a Él, entregarnos a Él, reconocer que somos pecadores. Como el publicano le decía: Señor, no soy digno de estar delante de ti, Señor, soy un pecador, Señor, cometo grandes pecados delante de ti, Señor, abuso de tu amor, de tu bondad, de tu confianza, Señor, abuso mucho de ti, Señor, pero aquí estoy delante de ti, Señor, para que me perdones, para que me sanes, para que me liberes. Eso es lo que nos dice el Señor a nosotros. No importa tu pecado, no importa lo que hayas hecho, no importa la cantidad de pecado que tengas, lo que importa es que te acerques al Señor, que le pidas perdón. Mire, para Dios es imposible no perdonar a un corazón contrito. Dios se derrite de amor, Dios se derrite de misericordia en aquella alma que le pide perdón, aquella alma que se arrepiente. Cuando tú le pides perdón, cuando tú te arrepientes, Dios inmediatamente te acoge, te abraza, te sana, te libera, te devuelve la dignidad. Pero tienes que acercarte a Él, tienes que pedirle perdón.
que nada te aleje de Dios, que nada te turbe, como lo decía Santa Teresa. No te afanes por nada, simplemente acércate a su corazón, pídele perdón y repite en tu corazón: Señor, yo confío en ti. Señor, yo espero en ti. Señor, yo me acojo a tu misericordia. E inmediatamente el Señor te sanará e inmediatamente el Señor te perdonará. ¿Pero a través de quién? A través de un sacerdote, a través de la iglesia. Allí recibes tú el perdón, allí recibes tú la gracia, allí recibes tú la remisión de todos los pecados. Vamos a una pausa y ya regresamos en este su programa Totus Tus. Después de llegar de Semana Santa, uno llega con el corazón desbordado para trabajar por las almas, para trabajar por la humanidad. Uno llega con deseos de hacer obras de caridad, uno llega con muchos deseos de hacer obras de misericordia. Por eso le queremos preguntar a las personas del común si alguna vez han hecho alguna obra de misericordia. Recordemos que una cosa es la obra de misericordia y otra es la lástima. Recordemos el pasaje bíblico del buen samaritano. A eso es lo que nos invita el Señor, a que seamos como el buen samaritano, que trabajemos por la misericordia y a que seamos caritativos. Preguntémosle entonces a las personas si alguna vez han hecho obras de caridad, si alguna vez han trabajado por la misericordia. Sí, pues cada vez que puedo hacerlo, procuro hacerlo porque, no sé, pues Dios nos bendice cada día, entonces tenemos que, no sé, como retribuir eso ayudando a otras personas. Para eso estamos aquí, considero yo. Sí, señor, una vez en la plaza de julio, 20 de julio, con las personas que son de bajos recursos, he ayudado, he llevado mercados, he colaborado mucho con las personas. Una vez estaba parada en la calle y había una persona invidente, no podía pasar y yo le ayudé a pasar, aunque yo estaba muy enferma y casi no podía caminar, pero ayudé. Porque es increíble, pero hay gente que está alentada y no le ayuda a la gente. Muchas veces las personas que están necesitadas son las que más ayudan. Sí, claro. Con mi familia nosotros hacíamos aguapanela, compramos pan y le llevamos a habitantes de la calle, cerquita al centro donde yo vivo. Porque yo también he sufrido mucho, entonces creo que los demás también necesitamos de una obra de caridad. Ayudé a una muchacha que tenía como 2 o 3 hijos y le regalé ropa para los niños, mercado, un corral, pues porque no quisiera ver a mis hijas así, porque era muy pobre y le tocaba ir a reciclar en la calle con los niños. Carta de Santiago, capítulo 2, versículo 15 dice: si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y hártense, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir: tú tienes fe, pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré por las obras mi fe. Palabra de Dios. Ahí está entonces la clave. La clave de la fe son las obras. Una fe sin obras es una fe muerta. Miren, nuestro fundador Rodrigo Jaramillo, cuando fue secuestrado, antes de iniciar la comunidad, antes de fundar la comunidad, pues él tiene una visión. En esa visión, pues Dios le muestra el firmamento, Dios le muestra una gran cascada que cae en el mar y le muestra unas chispitas. Rodrigo le pregunta al Señor: Señor, ¿qué son todas esas chispitas? El Señor le dice: esas son las almas que aman. Y después le muestra al Señor: mira, esa es tu alma. Y vio que su alma era una chispita tenue, casi solamente podía brillar un poco, se veía ahí que brillaba, pero era muy poco. Entonces el Rodrigo le dice al Señor: uy, Señor, qué importante es amar. Y le responde el Señor: sí, pero es más importante dejarse amar. Y le muestra también las obras y le dice: mire,
Tú amas cuando haces obras, pero has hecho muy poco, has trabajado muy poco por las almas. Allí es cuando sale Rodrigo sediento de amor por las almas, a trabajar por las almas, a mostrarle su misericordia, a darle su caridad, su amor a todas estas almas. ¿Después de qué? Después de esta visión que le muestra el Señor. Yo les preguntaría a ustedes, si el Señor en este momento se les apareciera y les preguntara cuánto has amado, cuántas obras has hecho, ¿realmente tendrías cara para decirle al Señor, mira Señor, todas estas han sido mis obras? ¿Te alcanzarían las manos para mostrarle al Señor las obras que hemos hecho por la humanidad, por el más necesitado, por nuestros hermanos? Estoy seguro que serían muy pocos. Realmente serían nuestras obras insuficientes para todo lo que nos pide el Señor, para realmente seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos invita el Papa en este año jubilar a que ganemos la indulgencia plenaria. Pero para ganar la indulgencia plenaria tenemos que hacer obras de misericordia. Recuerden, son 7 corporales y 7 espirituales. Búsquenlas en internet, en su catecismo, y allí ustedes van a entender realmente la palabra misericordia. Y ustedes allí también entenderán cómo llegaremos al reino de los cielos, porque para llegar al reino de los cielos tenemos que llegar con las manos llenas, no podemos llegar con las manos vacías. Recuerden, Mateo capítulo 25, cuando tuve hambre, cuando tuve sed, cuando estuve en la cárcel, allí es donde el Señor nos juzgará en el amor, nos juzgará por nuestras obras. Entonces, esa es la invitación, muchachos, hermanos, hermanitas, para que seamos más caritativos, para que seamos más misericordiosos, empezando por el prójimo, por nuestros hermanos, por papá, por mamá, por nuestros hijos. Es con ellos con los que debemos empezar a practicar las obras de misericordia, desde lo que tengamos, así como esa viuda que va al templo a llevar la ofrenda y llevaba de lo único que tenía, y ahí donde el Señor la resalta, la engrandece y dice, mire, esa mujer ha dado más que todos los demás. ¿Por qué? Porque ella ha dado de lo único que tenía. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, dar de lo que tenemos, no dar de lo que nos sobra, no, hay que dar realmente de lo que hace falta, y así se verá el rostro de Dios en toda la humanidad, y así se verá el rostro de Dios en nuestro hermano, en nuestro necesitado, y así cambiará esta humanidad tan sufriente, esta humanidad dolida, pero también tan alejada de Dios, esta humanidad tan ingrata. Cuando tú haces las obras, cuando tú pagas, cuando te dan mal, tú pagas con el bien. Romanos capítulo 12, versículo 20 dice, la venganza del cristiano es hacer bien al que te ha hecho mal. Esa es una obra de misericordia. Así que, hermanito, hermanita, te invito para que entonces hagamos parte de este gran redil, de esta gran comunidad, de esta gran iglesia, y para que practiquemos la misericordia, para que seamos misericordiosos como el Padre, como nos lo invita la iglesia, como nos invita el Papa en este año jubilar. Dios los bendiga, la Virgen los acompañe. Nos volveremos a ver en otra oportunidad en este su programa Totus Tus.